Hola a todos y sean bienvenidos a este episodio de Ever y Entre Todes, un podcast diverso. Yo soy Alejandro o Lex, como prefieran, y hoy tenemos a un gran invitado. Hoy tenemos una persona que sabe mucho sobre un tema en específico que queremos tratar por algunos problemas que hemos estado viviendo con nuestras redes sociales. Les pongo un poco en contexto. Resulta que desde hace algunos días atrás comenzamos a recibir ciertos mensajes de odio en nuestra página de Facebook. Entonces, queríamos invitar y queríamos hablar con una persona experta en el tema, con una persona que supiera sobre ello, para que nos explicara un poco qué está pasando, por qué está pasando. Les presento, él es Carlos Andrés Sánchez Jaramillo, es doctor en psicología y profesor de la Universidad San Buenaventura de Cali y que nos va a estar acompañando y nos va a estar explicando varios temas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, esperando poder como acompañarlos en esta reflexión. Bueno, Carlos, quiero comenzar rápidamente entrando al tema, preguntándote por qué las personas promueven discursos de odio. ¿Esas personas son conscientes de que están perpetuando odio? Mira que generalmente las personas que esparcen odio no se dan cuenta de sus discursos de odio. De hecho, la mayoría creen que todo lo que dicen es adecuado, pertinente y válido. Y pues no siempre es así. Y esto sucede porque cuando hablamos siempre lo hacemos desde nosotros mismos, es decir, desde nuestras experiencias que se mezclan con nuestros juicios de valor, valoraciones morales, los de nuestro grupo de referencia. Es decir, hablamos desde nosotros mismos, no hay otra forma de hablar, siempre hablamos desde quien habla, ¿sí? Desde mí, ¿sí? Como referente. Y eso hace que mis juicios de valor, mis formas de categorizar, mis valoraciones morales propias eh, se mezclen. Sí, por eso hay que hacer un ejercicio complejo para poder hablar desde el otro, por poder ser empático. Pero generalmente las personas no hacen ese ejercicio, porque es que asumen que sus valoraciones son ciertas, son válidas, son correctas y creen además que es la forma en que todos, que, que los otros, las otras, todos los demás tienen que ver el mundo. ¿Sí? Así que la mayoría de las personas asumen que como ven el mundo, todos tienen que verlo. ¿Sí? Allí, ese sujeto, cuando asume eso, termina generando y agrediendo a todos los otros. ¿Por qué? Porque es que asume que es que el mundo debe ser visto desde sus formas de entender el mundo. Con la gran particularidad que como cree que sus valoraciones morales, como cree que sus juicios de valor son válidos, entonces no los considera una agresión, porque así ve el mundo. Bueno, y partiendo de allí, hay otra pregunta que también parece bastante interesante y que creo que puede estar muy relacionada a eso que nos acabas de decir, y es por qué que muchas personas que perpetúan estos discursos de odio lo hacen bajo la idea o bajo el argumento de que están ejerciendo un derecho que es el derecho de la libertad de expresión. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Ese tema es bastante complejo, pero además porque suele confundirse cosas. ¿Sí? Una cosa es la libertad de opinión, la libertad de expresión, la otra es creer que toda opinión tiene que ser asumida por todos. ¿Sí? Si es así, entonces se convierte en una excusa para la agresión. Por supuesto, tenemos derecho a opinión, tenemos libertad de opinión, tenemos libertad de expresión, pero eso no significa que mi libertad de opinión tiene que pasar por encima de los demás. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, hay que tener presente que es una opinión, ¿sí? Que es la opinión propia, que es la opinión de un grupo, de un colectivo, pero generalmente es la opinión propia. Y esa puede ser válida o no. O sea, cada quien puede opinar sobre lo que quiera, pero no puede asumir que esa opinión es la que tienen que tener todos, ¿sí? Que si no la tienen, pueden ser agredidos. Porque si estoy asumiendo eso, pues termino estar promoviendo lo que estás diciendo, pues discursos de odio. Además, es que esa forma de asumir la libertad de opinión, que creer que esa libertad de opinión está por encima de los demás,
olvida que la libertad de expresión, la libertad de opinión es un derecho y como derecho no puede pasar por encima de los demás para ser ejercido. ¿Sí? Benito Juárez dijo hace un montón de años algo así como que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso significa que mi ejercicio de derechos no puede pasar por encima de los demás. De hecho, otra cosa es que, como es una opinión, ya lo dije, puede ser válida o no, pero además es mi opinión y eso tiene que quedar muy claro. Es lo que dice algún sujeto, una persona. Es una opinión, no es la verdad, no es la verdad. ¿Sí? Es una opinión. Pero además, como esa opinión a veces se asume como cierta y el sujeto quien la expresa asume que es real, pues hay que recordar también a Karl Popper. Karl Popper, que en la Segunda Guerra Mundial habla de la paradoja de la tolerancia que parece muy interesante. Y hay que tener en cuenta eh, que para hablar de tolerancia o para hablar de libertad de opinión hay que saber que si somos ilimitadamente tolerante o si una sociedad se hace ilimitadamente tolerante, pues su capacidad de ser tolerante se reducirá o será destruida por los intolerantes. ¿Eso qué significa? Que ninguna forma de intolerancia puede ser tolerada ni válida, porque si no se favorece la agresión y la violencia, que se convierte en violencia hacia grupos concretos y que termina por ser validada y promovida por algunos. Todo esto para decir que como es una opinión, ya dije y vuelvo a decirlo, es una opinión y puede o no ser válida, pero tampoco el sujeto que la expresa puede asumir que es como es su opinión, tiene que ser asumida por todo el otro que está alrededor. Bueno, y partiendo también de eso, hay un punto interesante y que es de hecho lo que nos trae a todo este tema, a toda esta cuestión de la entrevista, y son las redes sociales. Yo quiero preguntarte, tras la apertura, tras la globalización y de las redes sociales, donde cualquier persona puede comentar, hay muchas personas que se sienten en la libertad o se sienten empoderadas para dar mensajes de odio por estos medios. Y estos mensajes, pues, no todos tienen una connotación positiva. Quiero preguntarte por qué ocurre esto, por qué las personas se sienten en la libertad de dar mensajes negativos o de dar mensajes de odio, de dar hate por redes sociales. Mira que allí hay como varias cosas que hay que discutir o que se pueden plantear. Las redes, todas las redes y la red en general, Internet nació como un espacio para compartir información. ¿Sí? Pero entre el origen de la red y de las aplicaciones y los portales para compartir con los demás a lo que hay hoy, hay un trecho gigantesco en la forma de entender las redes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han convertido cada vez más en un espacio donde la lógica comercial y la segmentación de población para favorecer las lógicas comerciales pues se han ampliado. ¿Sí? Y de hecho se atraviesan por ahí. Eso hace que se piense o se promueva o se esté en una lógica más de los beneficios económicos y del consumo en redes que el de la interacción natural, usual o cotidiana que era la que solía existir en sus inicios. Entonces es una cosa, hay un cruce con el compartir información y con una lógica como más comercial. Eso termina mezclando elementos del mercado y la mercancía y exponiendo a los sujetos en la búsqueda de beneficios, que pueden ser monetarios o de aceptación. Entonces, eso es como una primera situación. Estamos dentro de unas redes que tienen ya una lógica que está puesta en la búsqueda de beneficios, bien sean económicos o aceptación. Así que los sujetos se exponen en redes o nos exponemos en redes en función de esa aceptación o en función de ese beneficio económico. Y eso ya pone, como digo, una pequeña situación. Pero además, por otro lado, las redes, las que sean, que se usen, cualquiera, se convierten en una extensión de sí mismos. Y al convertirse en una extensión de sí mismos, pues se confunde fácilmente quién se es con lo que se hace o se publica. Y aunque algunos se presenten honestamente como son o con lo que hacen, otros construyen personajes. Esos personajes les permiten
identificarse más con sí mismos de mejor manera o les permiten también ocultarse a los demás por diferentes razones. ¿Sí? Pero en ese tema o en ese cruce también, y ya vamos cruzando elementos complejos, mercado, beneficios económicos, búsqueda de aceptación, búsqueda de identidad propia y presentación frente a los otros, termina también sucediendo que se asume que todo lo que se presente en las redes es real, cierto y válido. Y eso nos pone ya el problema más complejo todavía. Es que como se asume toda esta idea de las redes y como se asume que quien está allí es uno y no lo que hace, entonces también se asume que como se colocó un contenido en las redes, entonces otro, cualquiera que se sea, tiene derecho a responder. Y hasta ahí está bien, porque lo que cada quien hace no tiene por qué gustarle al resto del universo. Y si solamente fuera un no me gusta, que por cierto además lo están quitando en la mayoría de las redes o de algunas redes, pues no hay problema. El problema es cuando ese no me gusta termina siendo mezclado o cargado con mensajes de odio, ¿sí? Y volvemos entonces al principio, o a lo que decíamos hace un momento, la libertad de expresión y la libertad de opinión. Si se usa para agredir al otro, entonces es agresión, es violencia disfrazada de opinión. Y eso no puede ser permitido, ¿sí? Entonces es allí donde todos estos elementos se van mezclando y donde el sujeto que coloca un contenido, ¿sí? También debería también buscar la forma de hacer una distancia. Su contenido es su contenido y es algo de lo que hace, no es totalmente lo que es, ¿sí? Pero como además es una expresión de mí, por eso me afecta y me molesta, ¿sí? Por eso me afecta cuando hacen un comentario eh, inadecuado. Pero si además ese comentario inadecuado viene cargado de odio, pues me va a afectar más. Pero es que el otro, te decía hace un momento, asume que su comentario no es odioso, porque asume que así es, porque asume que lo que hace, que está puesto en redes está mal, y hay que salvar al mundo de ese mal que está ahí puesto. Y entonces se siente con la autoridad moral Moral. para responder, ¿sí? Y ahí está el problema, es que está hablando de su moral. Y como es su moral, podrá ser válida para su grupo, para sí mismo, no para todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí ese tema es complejo porque al estar en redes, pues ya nos exponemos, pero también es claro que mi exponerme no puede estar a disposición de que otro, cualquiera, me agreda solamente para intentar demostrar su punto. Ahí es Su donde superioridad yo, moral. exacto, exacto, porque es que se asume como superioridad moral. Pero es que tengamos presente que la moral es la valoración que hace cada grupo o cada persona o un grupo sobre la vida propia y ajena. Y esa moral es válida para ese grupo. Lo que pasa es que ese grupo asume o esa persona asume que debe ser esparcida esa moral y es la única moral válida. Y ahí entramos en un conflicto por diferencias, porque cada quien al final tiene una moral, porque es la moral que ha asumido, que ha construido, que ha transformado y que le permite entender el mundo. Entonces, todos los elementos llevan al hecho de generar a veces esos conflictos que hay que buscar la manera de si yo estoy involucrado, si es sobre mí que están esparciéndose esos mensajes, pues buscar la manera de negociarlos, resignificarlos, transformarlos o evadirlos y evitarlos y solventarlos, que a veces no es fácil. Ok, y en países como Colombia, por ejemplo, donde para nadie es un secreto que la mayor cantidad de la población tiene creencias religiosas cristianas y para nadie es un secreto también que en la mayor parte de las iglesias o de los cultos religiosos cristianos la diversidad sexual o la diversidad de género está mal vista. Podemos considerar estas creencias discursos de odio teniendo en cuenta, pues también que Colombia es un país con libertad de credo, donde cada persona tiene derecho a creer o no.
Pues mira que allí hay un tema también álgido, porque en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, la separación entre iglesia y Estado es confusa o ambigua, ¿sí? La distancia entre el Estado y la iglesia no es tan visible. Pero además hay que hacer una aclaración o una anotación. El origen de los discursos de odio no es el hecho explícito o único en la existencia o no de cierta corriente religiosa, ¿sí, no? No se debe a la creencia religiosa, sino a creer que la forma de ver del mundo, de valorarlo, de entenderlo, de asumirlo de unos o de un grupo en particular, tiene que ser la forma de entender el mundo por parte del resto. ¿Sí? Y eso sucede en diferentes tipos de grupos, tanto en algunos grupos religiosos, independientemente de la fe expresada, como también en partidos políticos, familias, instituciones, empresas, colegios, es decir, en diversos contextos en general. ¿Eso por qué sucede? Porque los discursos de odio se sustentan, y ya lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo, en las categorizaciones de cada grupo, en las valoraciones de cada grupo, en las valoraciones de cada persona, en cómo ve el mundo o lo ordena física o psíquicamente cada quien. El problema es cuando se asume que la forma de cada quien que categoriza el mundo es la forma que debe ser aplicada por todos, ¿sí? Aunque en ese mundo existan otras diferentes, con otras caracterizaciones, con otras formas de categorización, con otras formas de interacción. Ese grupo, sea religioso, familiar, político, sea institucional, sea empresa, termina por asumir que así no es. ¿Sí? Entonces, cuando esas categorizaciones se ponen por encima de la forma de entender el mundo de otros, otras, es lo que lleva al arrasamiento, a la diferencia en distintos momentos, épocas y lugares. De hecho, esa forma de asumir que la categorización de algunos pasa por la de otras personas es la base de la guerra santas, del aniquilamiento sistemático de los pueblos originarios en diferentes lugares del mundo u épocas. Es la base de los regímenes racistas o totalitarios en diferentes épocas. Es la base de la exclusión a lo LGT+, es la base de la exclusión al marginalizado. Todas esas formas de categorización totalitarias, independientemente de la creencia política o religiosa, asumen que el mundo tiene que ser como esos lo ven y no como otros. Y por eso terminan rechazando, negando, arrasando, agrediendo, discriminando, esparciendo odio y al final violencia, porque en Y yo algunos supongo que contextos mucho más terminan siendo agresión. una población, siendo una gran mayoría de personas, por lo menos en Colombia, en Latinoamérica, que tienen este tipo de creencias, yo creo que tienen un punto muy a su favor para perpetuar, para seguir perpetuando o seguir enviando este tipo Pero de lo otro mensajes. es, lo que te digo es que no es solamente las creencias religiosas, las creencias políticas también. En Colombia es muy claro también que hay grupos con inclinaciones políticas que también esparcen odio. Y eso es cierto, ¿sí? Entonces también hay instituciones, y hay empresas, y hay colegios, y hay familias, o sea, son diferentes grupos. Entonces el hecho no es que sea porque sea una religión o porque sea un partido político, es o porque sean los políticos, o porque sean las familias, o porque sean los de tal lugar o tal otro. No, es la forma de valoración que ese grupo asume que su forma de entender el mundo tiene que ser llevada a cabo por el resto. Y se asume que tiene, pues termina agrediendo a todo ese que no se parezca a ese grupo. ¿Sí? Entonces, eso que dices es Y cierto, pero además, vuelvo y digo, se aplicaría sobre todo grupo que pretenda que su forma de entender el mundo es la del resto. Y, dale, ibas a decir, perdón. no, no, quería comentar otro tema también que me parece bastante interesante que debemos hablar desde el ámbito psicológico, qué consecuencias tienen los mensajes de odio, qué consecuencias tiene el hate, tanto para la persona que es víctima de estos mensajes como para la persona
que los lanza, que lanza este tipo de mensajes? Aquí hay un tema también álgido complejo, porque al final el odio es un tema muy complejo, el odio es muy complejo, y es muy complejo porque quien esparce odio asume que eso no es odioso, asume además que su valoración del mundo es correcta, asume que lo que dice es cierto, asume que lo que dice es válido, asume que no está siendo odioso. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los casos, quien esparce odio, ni siquiera se da cuenta que está esparciendo odio, ni siquiera se da cuenta que su perspectiva es inadecuada, ni siquiera se da cuenta que está siendo intolerante, ni siquiera se da cuenta que está promoviendo agresión y violencia. Cree que es cierto, ¿sí? Por eso hacía el ejemplo de los regímenes totalitarios, de los regímenes discriminadores, de las formas de discriminación étnico-religiosas, de género, de identidad sexual, porque esas, quien lo hace, asume que es cierto, asume que está bien hacer eso. ¿Sí? Entonces, más bien ese sujeto que esparce odio no logra comprender o entender que hay otros mundos posibles diferentes al de ese sujeto. Y como hay otros mundos posibles, no logra entender que hay otros, otras, otros afuera de su círculo inmediato que existen. Eso hace que generalmente las personas que esparcen odio, además de ser odiosas, sean egocéntricas, sean egoístas, tengan una alta valoración moralista del mundo, sean generalmente muy retrógradas de pensamiento y asumen que la contemporaneidad está echada a perder y que las cosas deberían ser como antes eran, que es su marco de referencia, el antes, ¿sí? Allí surge Olvidando esa generación de cristal. el tema de la generación de cristal, que es una expresión peyorativa y odiosa, eh, pues es una forma abusiva al final de expresar o expresarse de algunas nuevas generaciones, ¿sí? Esa forma de expresar generalmente viene de personas de otra generación, ¿sí? Que vivieron además asumiendo como normal, como usual, como frecuente, como válido el abuso a los demás, a los diferentes, incluso hacia sí mismos, que terminan por creer que hay una única forma de ser y estar en el mundo, que es la que aprendieron, y tal vez incluso a la fuerza, incluso a la mala. ¿Sí? Así que decir generación de cristal, pues decir de generación de cristal dice más de quien lo dice, de quien lo recibe, porque la generación de cristal equivale a una generación que no quiere ni tiene por qué soportar el abuso disfrazado de chiste, la burla disfrazada de comentario, la agresión disfrazada de fuerza de carácter. O sea, es una generación que busca y que está buscando desnaturalizar todo aquello que esos otros que asumen que el odio es normal, pues naturalizó. O sea, es una generación que no quiere repetir las formas en las que vivieron otras generaciones mayores en las que se asumió como normal la agresión física, la violencia de género, la violencia machista, el feminicidio, la discriminación étnica o por el identidad LGBT más. Esas formas de discriminación a lo socioeconómico, a lo político, se asumían como normales. Se perseguía al otro y incluso hay contextos donde se hace y se agrede. Pero estas nuevas generaciones no tienen, ni quieren, ni tienen por qué soportar la agresión disfrazada de buena voluntad. Y es allí donde aparece esa expresión. La generación de cristal más bien habla de cuán odiosas y cuán naturalizada está la violencia en generaciones anteriores. Entonces no es que exista una generación de cristal, es que hay unas generaciones mayores que ya están rotas, que están viendo que otro mundo era posible y que no quisieron hacer nada para transformar ese mundo propio o que no pudieron hacerlo, porque además también es muy probable que hayan sido víctimas de agresión.
solo que en su época, en su lugar, en su momento, les dijeron y se lo creyeron que eso fortalecía el carácter y lo asumieron como cierto. Así que naturalizaron la agresión y la violencia a sí mismo y los demás. Entonces no es que exista una generación de cristal, no, existe una generación que no quiere y no tiene por qué aguantar la agresión de otro, asumiendo que eso mejora el carácter y lo fortalece como ser humano. Eso es falso, es una validación de la agresión y la violencia. Entonces es una generación que no quiere, no tiene por qué soportarlo. Listo, Carlos. Y una última pregunta antes de terminar este episodio de Ever y Entre Todes. Quería preguntarte, ¿qué podemos hacer para intentar dar un vuelto, para intentar cambiar de rumbo, para luchar en contra de los mensajes de odio y de discriminación? Mira que, mira que hay varias cosas y tienen como diferentes niveles y que apelan a la salud mental de cada quien. Primero yo creo que hay que asumir que mis redes, mis espacios virtuales, aunque son mías, no son todo lo que soy, son lo que hago en algún momento, son lo que presento, publico. Y eso lleva a que hay que saber qué compartir y con qué sentido. ¿Sí? Eso no garantiza que no haya algún odioso esperando mi publicación, pero sí me permite a mí entender que el comentario odioso no siempre se dirige a mí, sino a lo que hago o acabo de publicar. Y es que además mi publicación puede que no le agrade al resto. ¿Sí? Eso significa que a veces mis publicaciones no son tan exitosas como yo creo que lo son. Y eso no debe ser problemático para mí, pues mi aceptación no puede estar solamente centrada en las interacciones en las redes, porque son solo un fragmento de mí, no mi único espacio de existencia. Entonces eso es lo primero, un poco una conciencia de qué estoy haciendo yo con mis redes y cuál es mi intención con ellas. Pero ese solamente si alguien me puso un no me gusta o yo esperaba tantos likes y obtuve menos. Y allí podemos empezar a diferenciar. Eso es lo que yo hago, no solo lo que soy. Pero si escalamos en el comentario y el comentario ya no es solamente un no me gusta, sino que es odioso, es grosero, pues yo sí considero que uno podría responder. No de igual manera, no de igual manera, no de manera violenta, sino por el contrario, de manera no violenta. Yo creo que uno podría buscar la forma de preguntar o intentar dialogar con quien hizo el comentario para que explique por qué lo dijo o por qué lo hizo, ¿sí? ¿En qué se basa? ¿Por qué lo considera así? Y eso puede llevar a una conversación en donde cada quien puede entender el punto de vista del otro e incluso lograr mayor empatía con los demás. Y tal vez ir eh, limando asperezas o entendiendo que otros mundos son posibles. Eso en la medida que se pueda dialogar y a veces se logra. Pero, hay un pero que se hace cada vez más complejo, es que si el comentario o la interacción de una es abusiva, es agresiva, es violenta, o el sujeto con el que estoy interactuando se pone agresivo o violento, pues yo tengo el pleno derecho de borrar, dejar de seguir, bloquear, eliminar virtualmente el contacto, ¿sí? Y es que no estoy obligado a aguantar la agresión de los demás. Nada me obliga, no tengo por qué soportar al otro que está siendo abusivo y agresivo conmigo mismo, ¿sí? Y además, si es en mis espacios personales, con mayor razón, pero si en mis espacios virtuales, en las redes, pues además son mis redes, ¿sí? Y además porque si son mis redes, es mi forma de entender el mundo, ¿sí? Entonces, los demás no pueden imponer su forma de manera agresiva, ¿sí? Y aunque está bien tener en redes gente que opina distinto a uno, pues también es cierto que la opinión de los demás y de la propia no puede pasar por encima de nadie, y menos si es de manera agresiva o violenta. Y así como yo me invito, y creo que la mayoría de la gente hace lo mismo, no invito a mi casa gente odiosa para que me agreda solo por su entretenimiento, tampoco puedo permitir que me agredan en mis espacios virtuales, como tampoco debería permitir que me agregan en estos espacios cotidianos, sean académicos, laborales, familiares, cualquier otro. Yo tengo el derecho de poder alejarme de un otro
que me está agrediendo, ¿sí? Y eso nos lleva a algo que ya habíamos dicho hace un momento, o sea, nos lleva a plantear que aunque toda opinión puede ser válida, todas las formas de ser y estar en el mundo son válidas y cada quien tiene una experiencia de vida diferente, eso no significa que es permitido que unos agredan a otros con la excusa de su libertad, desconociendo los derechos de los demás. Y que el odio disfrazado o excusado de cualquier manera sigue siendo odio y bajo ninguna forma puede ser ni permitido ni tolerado. Listo, Carlos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. La verdad que ha sido un espacio bastante fructífero. Y espero que ustedes nos sigan escuchando también. En Every Somos Todes. Recuerden también descargar nuestra aplicación de Every LGBT, buscarnos en nuestras redes sociales, también salimos como Every LGBT, buscar nuestra página web every.lgbt, aquí somos Every LGBT y Every somos todos, entonces nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y éxitos.